Muy buenos días. Los niños pueden ir saliendo a su clase de escuela dominical, y en lo que los niños salen, los adultos son como tambores de guerra, ¿ve? En lo que los niños salen, vamos a Marcos 7, ¿verdad? Que vamos a ver, de hecho, el mismo pasaje que vimos el domingo pasado, pero vamos a hacer una segunda parte de ese mensaje. Marcos 7, en lo que lo encuentran también, ¿verdad? Tengo que decir que es un domingo especial para mí porque tengo a mi papá aquí presente, que vino de visita. Así que si da tiempo, pues lo saludan ahí, ¿verdad? Para que se sienta querido y vuelva. Así que bueno, vamos a ver Marcos 7, que estábamos leyendo del versículo 1 al versículo 23. Vamos a estar viendo en más detalle del 14 en adelante, pero sí quisiera leerlo todo, ¿verdad? Para poner en contexto, porque creo que el pasaje se debe ver completo. Así que vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el 23 de Marcos 7. Y dice así, versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu que la inspiró, como sabemos, como creemos, como confiamos, es el que nos ilumina para poder entenderla, para poder recibir de ti, Señor, lo que tú quieres. Yo te pido que ese Espíritu que la inspiró en esta mañana pueda hablar a cada uno de los corazones que aquí están, en el momento en el que cada uno se encuentra, para las necesidades específicas que cada uno tiene, de acuerdo a tu voluntad. Que sea para bendición y no para juicio, Señor. Y yo te pido que sea, como decíamos, tu Espíritu el que hable. Anula el predicador, que sea solamente tu Espíritu. Que sea mi voz, pero que sean tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, el domingo pasado vimos, digamos que una primera parte, ¿verdad?, de este mensaje. Y veíamos que, como leímos, los fariseos preguntaron acerca de una costumbre que los discípulos no estaban observando. Ellos esperaban que todo el mundo siguiera sus ordenanzas, sus tradiciones, ¿verdad?, como si fuesen ordenanzas de Dios. Y el texto tiene 3 escenas. La primera de Jesús con los fariseos y los escribas. Y luego otra con la multitud y otra en privado, digamos, con los discípulos. Ya vimos la primera. Si no se acuerdan, creo que ya está en YouTube. Pueden entrar allá. Y hoy vamos a ver la segunda y la tercera. Pero le voy a dar un resumito de esa primera, ¿verdad?, para contextualizar. Jesús denunciaba a los fariseos por su hipocresía, porque ellos habían inventado una manera de violar la ley de Dios al vivir por sus tradiciones, pero que se suponía que esas tradiciones eran para cumplir la ley de Dios. Entonces ellos se habían inventado esta forma de escabullirse, ¿verdad? Y Jesús es bien duro con esto. Pero veíamos también que eso no era algo exclusivo de los fariseos, sino que es algo del ser humano en general. Nosotros tendemos a eso. ¿Por qué? Porque los preceptos y los mandamientos de hombres siempre son más fáciles de cumplir que los de Dios. Entonces nosotros preferimos seguir los de nosotros, anulando los de Dios. Es más fácil. Pero eso por un lado, porque no solo es más fácil, sino que realmente a nosotros, a nuestro corazón caído, ¿verdad?, manchado, le gusta el pecado. Esa es la realidad. Nos gusta el pecado. Y así como lo hacían los fariseos, así lo hacemos nosotros hoy también. Escondemos nuestro corazón detrás de cosas externas que aparentan piedad, aparentan que seguimos a Dios, pero son cosas externas. Pero Dios mira el corazón. Dios no mira esas cosas externas. Entonces la idea de mi mensaje, ¿verdad?, de esta segunda parte es que los preceptos de Dios no los podemos cumplir si nuestro corazón no está en una disposición correcta hacia Dios. Mientras que los preceptos o los mandamientos de hombres podemos hacerlo no importa cómo esté nuestro corazón. Esta es la idea central. Si usted entendió eso, y eso no necesita ninguna explicación, podemos dejarlo ahí. ¿Ok? La idea central es esta. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios sin primero resolver el problema que tenemos en nuestro corazón con el pecado. Pero los mandamientos de los hombres podemos cumplirlos perfectamente, sin importar cómo esté nuestro corazón. Entonces eso es un peligro, porque si Dios ve el corazón, si nosotros estamos siguiendo mandamientos de hombres, ignoramos nuestro corazón y podemos estar engañados. Esta es la idea central del mensaje, ya la di adelante, ahora vamos a desglosar eso, si quiere, porque si ya entendió eso, de verdad se puede ir. Vamos a hablar del corazón, porque decíamos, Dios ve el corazón, ¿verdad? Y estos mandamientos, nosotros podemos cumplirlos sin importar cómo esté nuestro corazón. Y Dios, Jesús, en este pasaje nos dice precisamente esto. Precisamente nos habla del corazón, que esas cosas externas, que en teoría, según los fariseos, no queremos contaminarnos con eso, Jesús dice, no, esas cosas de afuera, esas cosas externas no te van a contaminar el corazón. Entonces yo quisiera primero hablar de qué quiere decir Jesús con el corazón, porque cuando nosotros hoy leemos esto y leemos corazón, normalmente, ¿verdad?, vamos a pensar en lugar de los sentimientos, de las emociones. Incluso, si quiero ser así más específico, más sentimientos que emociones. ¿Ok? Obviamente, no todo el mundo cree que su corazón es como una cosa externa. Sin embargo, yo creo que la psicología moderna ha tenido mucho que ver con esto, porque nos presenta el corazón, las emociones, ¿verdad?, los sentimientos, como algo medio incontrolable. Es como si fuese un monstruico dentro de nosotros, ¿verdad? Sin necesariamente entrar en qué corriente psicológica, pues necesariamente
nos trajo a esto, pero yo creo que sí, algo inconsciente, algo incontrolable, medio oscuro, ¿verdad? Que yo no necesariamente me doy cuenta hasta que eso sale y entonces yo no lo puedo controlar. Sin embargo, yo creo que en Consejería Cristiana, hay un libro, Consejería Cristiana de Kellerman y Byers, dos autores, y ellos dicen algo interesante. Nosotros tenemos que volver a estudiar la criatura según el Creador. Y tenemos que dejar de estudiar la criatura según la criatura. Entonces, Dios, cuando habla del corazón, no habla de eso. En la palabra, y eso es bueno que lo entendamos, no existe esa separación, no existe eso inconsciente que es incontrolable y que sale y que yo no me doy cuenta y que cuando me doy cuenta, wow, ¿qué hago yo con esto? Y tengo que ir a buscar ayuda. Eso no existe. En la Biblia cuando se habla del corazón se habla de toda la persona. El corazón se entendía como un todo, centro de funciones físicas, ¿verdad? El corazón que bombea sangre y demás, y que sin él no podemos vivir. Pero también el centro de las actividades intelectuales, de los sentimientos, de la voluntad, ¿verdad? De la parte espiritual. Era el todo de la persona, la esencia de la persona. De hecho, por eso en Mateo 6:21, Jesús dice, donde está tu tesoro, está allí tu corazón. Es decir, todo tu ser va a estar en pro de aquello que tú valoras. Todo tu ser va a estar en pro de aquello que tú valoras. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Sus afectos, emociones, sus pensamientos, su voluntad, su espíritu, todo. Entonces cuando Jesús habla hoy, ¿verdad? En el pasaje de hoy, a esta multitud que dice que eso que contamina al hombre es lo que sale del corazón, está diciendo, es lo que sale de adentro, lo que sale de ti, lo que tú eres adentro. Eso es lo que te contamina y no lo que entra. Pero eso que eres adentro inevitablemente se manifiesta hacia afuera. Jesús decía, hablaba de contaminar, hablaba de lo que entra, ¿verdad? Y de lo que sale, de lo que está afuera y de lo que está dentro. Entonces, bueno, eso es alimento, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que estaba hablando de alimento, que entra y no contamina, pero que lo que contamina es lo que sale. ¿Qué quiere decir Jesús con contaminar? Ya sabemos que está hablando de todo el ser, pero ¿qué quiere decir Jesús con contaminar? Yo creo que el concepto tiene mucho que ver con las tradiciones, ¿verdad?, que salieron de estas leyes que Dios sí les dio, leyes ceremoniales que les dio al pueblo. Dios es santo, es puro, es limpio, el hombre no. Para nada, cero, todo lo contrario. Dios es perfecto, el hombre no. El hombre se corrompió. El hombre que es cuerpo y espíritu se corrompió en cuerpo y espíritu. Todo se contaminó. Entonces, para el hombre relacionarse con Dios, ese problema hay que resolverlo. El hombre tiene que purificarse, porque ahora está contaminado. Pero esa limpieza no era solo de su cuerpo, lavarse las manos, bañarse, no sé qué, no sé cuánto. No, claro que no. Para Jesús, la contaminación o la limpieza no era externa, sino interna. No era física, sino moral. Eso quiere decir que no importa cuántas veces se lave la mano, no importa qué jabón vaya a usar, si es el que tiene bolita para fregar, si es el de cuava, no sé si aquí le dicen jabón de cuava, ¿verdad? Que es un jabón viejo que se usaba para lavar la ropa y tal, pero que deja la mano reseca, dicen. Yo creo que es el único jabón que realmente limpia. No importa qué tela vayas a usar, que si está cocida, que si no está cocida. Nada de eso realmente importa, porque el hombre sigue siendo impuro. El ser humano sigue estando corrompido, porque el pecado es algo que ensució todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestras intenciones, la manera en que tomamos decisiones, cómo pensamos. Y todo eso es de adentro. Se manifiesta hacia afuera, pero todo eso es de adentro. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo que hay que lavarse, que hay que purificarse, que hay que hacer expiación, sacrificar animales, etcétera, la idea era mostrar con cosas de afuera lo que debía suceder adentro. Todos estos sacrificios, todos estos rituales, esta purificación, esta lavada de manos, no sé qué, el no comer, el sí comer, todo esto era para mostrar
con cosas de afuera lo que se supone que debía pasar adentro. Y para demostrar esto que yo acabo de decir, bíblicamente, pudiéramos ir al Éxodo, ¿verdad? Hablar de la ley, pudiéramos ir a Levítico, ¿verdad? Que era donde se hablaba de la ley. Pudiéramos ir a Romanos, ¿verdad? Y ya tenemos ventaja porque tenemos entonces el Nuevo Testamento y verlo. Lo vimos en Gálatas, de hecho. Pero yo me voy a ir a Génesis. Yo me voy a ir a Abraham. Porque Abraham era un hombre caído, eso lo sabemos, ¿verdad? Bien, ¿estamos de acuerdo ahí? Contaminado, sucio, corrompido. Ese era Abraham, un hombre cualquiera. Nada más hay que ver su historia con lo que hizo en Egipto, con su esposa, con Agar. Corrompido era, ¿verdad? Sin embargo, en Génesis 15:6, nos dice Dios que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. El Dios santo, 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 que más adelante dice, todo esto hay que hacerlo para que entiendan, le dice a Abraham, tú me creíste, yo te voy a justificar por eso. Bueno, pero ¿y dónde está todos los sacrificios y toda la lavadora y todo eso? ¿Y qué pasó? Dios solamente consideró la fe de Abraham como suficiente. Dios le promete un hijo a Abraham, eso es Génesis 15. Abraham le cree y Dios, que puede verlo de adentro, se lo cuenta por justicia. Entonces dice, bueno, entonces ¿por qué no hizo eso con el pueblo judío? Bueno, porque nosotros no lo íbamos a entender. Y Dios, sabiendo que no lo iba a entender, no fue que más adelante entonces puso todas estas cosas externas. No, Abraham mismo se lo puso. Oh, ¿y dónde se lo puso? En Génesis 22. En Génesis 22. Para mostrar esto que había pasado ya adentro, porque eso es Génesis 15:6, ya Abraham estaba justificado en Génesis 15, y en Génesis 22, entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. No fue, ya lo vimos en Gálatas, yo espero que, no sé, que ya eso haya quedado claro, pero por si acaso, no fue después que Abraham fue a sacrificar a Isaac que Dios lo justificó, fue antes. Le pide que lo sacrifique y Abraham va y lo va a matar. Entonces Dios lo detiene, el ángel del Señor se aparece, lo detiene y le dice, ahora sé que temes a Dios. O sea que Dios no lo sabía. No, Dios lo sabía. Claro que lo sabía. Además conoce el futuro. De entrada, controla el futuro en su providencia. Entonces, ¿por qué dice ahora sé que temes a Dios? ¿Por qué hacer a Abraham pasar por todo esto? Porque lo que estaba dentro, él lo conocía, Dios. Pero ¿tú sabes qué? Probablemente ni Abraham estaba muy claro. Mucho menos nosotros. Entonces Dios pide esto para mostrarle a Abraham, para que sea de testimonio para nosotros, que cuando Dios lo justifica, algo pasa en el corazón de Abraham. Algo pasa en el corazón de Abraham. Y eso tiene que mostrarse afuera. ¿Se recuerdan en Génesis 3 cuando Adán peca? ¿Verdad? Y Dios va, Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro que sí, que lo sabía. El Edén tampoco era tan grande. Supongo yo, no sé, yo no estaba. Pero le pregunta, ¿dónde estás? No era porque no sabía. Era queriéndole decir, Adán, tú no estás en la misma posición en la que tú estabas antes. Adán estaba con Dios detrás de una mata. Claro que Dios sabía dónde estaba. ¿Dónde estás? Te fuiste. Te desconectaste. ¿Qué pasó? Dios hace esa pregunta para que Adán sepa que algo había pasado. Dios le hace esa prueba a Abraham para que Abraham sepa que algo había pasado.
para que nosotros sepamos que algo había pasado. Dice, pastor, pero yo creo que usted está jalando eso de los cabellos. Mira, no, vamos a no durar mucho tiempo en eso. Vámonos a Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te muestro mi fe por las obras. Muéstrame, ¿tú tienes fe? Sí, enséñamela. ¿Dónde están las obras? Yo te voy a enseñar mi fe por mis obras. Eso está desde Génesis. La fe en Génesis 15, las obras después en Génesis 22. Y entonces llega Santiago y dice, es que ustedes se están volando una cosa. Eso tiene que verse. El hombre no sabe lo que hay dentro porque no lo puede ver. Hebreos 11:1 de hecho dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se espera, eso no ha llegado. Es una convicción de lo que no se ve. Entonces no se ve a menos que se manifieste en obras. Y Dios sabe todo esto. Entonces el corazón es todo el ser que ahora está totalmente corrompido por el pecado. Lo que cuenta es el corazón, lo de adentro, que ahora está totalmente corrompido por el pecado. Entonces, ¿qué es esto de lavarse las manos y tal? Bueno, sí, para que se vea, pero esto que de lo de afuera, que no contamina, ¿verdad? Teniendo ese contexto, ¿qué es esto de lo de afuera, que no contamina? Porque se empezó hablando de lavarse las manos, ¿verdad? Esa fue la pregunta de los fariseos. Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Como las tradiciones de los ancianos nos dicen. Eso es. Sin embargo, después se está hablando como de otra cosa, cosas que entran y que no contaminan y no sé qué. Evidentemente se está hablando de alimentos. ¿Por qué se está hablando de alimentos? Porque la ley ceremonial, ¿verdad?, era una forma de mostrar estas cosas de afuera y los alimentos eran casi representativos, ¿verdad?, de esta ley ceremonial para los judíos. Esta ley ceremonial, de nuevo, era una manera externa de mostrar una realidad que estaba interna. Y de todas estas leyes, el tema de los alimentos era sumamente importante. Dios le estaba diciendo al pueblo, a ver, mire, para ustedes acercarse a mí, ustedes están corrompidos, yo soy santo, ustedes son impuros, contaminados por el pecado. Pero ustedes saben que se van a acercar, pero ustedes no se van a acercar a mí como si su pecaminosidad no importara. No lo van a hacer. Ustedes se van a acercar a mí. Jesucristo todavía no ha sido sacrificado, pero ustedes no se van a acercar a mí como si su pecaminosidad no importara. Luego, más adelante, Pablo dice que Jesús, que Dios tuvo paciencia y soportó nuestro pecado hasta que llegara la persona de Jesús. Pablo no dice que la ira de Dios se fue placando con los sacrificios. Él no dice eso. Dice que Dios los soportó. Punto. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que los sacrificios no eran para Dios. Los sacrificios eran para nosotros. Era para que nosotros entendiéramos que este problema de la relación del hombre con Dios es gravísimo, es grandísimo y algo extraordinario tiene que pasar para que eso se resuelva. Para ustedes venir a mí, algo grandísimo, extraordinario, fuera de serie, algo tiene que pasar. Pero los fariseos tomaron estas cosas externas y le dieron importancia solamente a esto. Y esa no era la idea. Esa no era la idea. Y no fue sin querer. Y no fue de que no tenían toda la revelación. No. Ellos sabían que esa no era la idea. Porque Abraham no hizo nada de eso. Eso es lo que Jesús le está diciendo en Juan 8. Ustedes no son hijos de Abraham. No se supone. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 4, 5 y 6. Pero se supone que ustedes son hijos de Abraham. Pero Abraham fue por fe, no fue por obra. Ahora ustedes creen que es por obra todavía. O sea que ellos tenían. No era de que le faltaba revelación. No, es que su corazón prefería seguir preceptos de hombres. Estaba ahí. Y no era que estaba solamente en Abraham y en eso y que había que interpretar. No, Deuteronomio
Deuteronomio 10, 16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. No al final de Deuteronomio. No. Deuteronomio 10. Circunciden su corazón. La circuncisión era un símbolo externo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero la circuncisión, no hay que esperar a Pablo en Gálatas para decir que la circuncisión que debió ser de afuera, pero que era interna. No, eso está en Deuteronomio. Circunciden su corazón. Era un símbolo externo de algo que debía pasar internamente. Lo externo nunca ha sido lo importante. Los rituales, la ceremonia, los sacrificios, el templo, todo eso es una manifestación, es una muestra, debía ser una evidencia de lo que hay o no hay en el corazón. Esto no es del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba, Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, dice Dios. 1 Samuel 15:22, se complace el Señor en holocaustos y demás. No, el obedecer es mejor que los sacrificios. Miqueas 6:8, ¿qué demanda el Señor de ti? Que sacrifique, no, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Sigo, Isaías 1:11, cansado estoy de holocaustos. No me complace la sangre de los machos cabríos. 16:17, lávense, límpiense, quítense la maldad de sus obras delante de mí, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Eso no hay que esperar el Nuevo Testamento. Eso estaba claro desde el Antiguo. Amós 5:21 y 24, aborrezco, desprecio sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente. Dios esto lo dejó clarísimo. El hecho de que todavía no lo entendían en aquel momento en el Nuevo Testamento no era falta de revelación. No era falta de revelación. Era terquedad de corazón, era necedad de corazón, era rebeldía. Era que el hombre prefiere seguir sus propios mandamientos. ¿Por qué? Porque su corazón no tiene que estar bien para seguir los mandamientos de hombre. Puede seguir estando con el pecado. Y seguimos haciendo estas cosas externas, y seguimos coqueteando con el pecado, y vamos bien, y tenemos la apariencia de piedad. De hecho, en esos pasajes, Dios está contrastando las leyes ceremoniales, las asambleas, las fiestas, los sacrificios, los rituales, con lo que se supone que debe haber en el corazón de cada uno. Eso es lo que Dios está haciendo en esos pasajes. Eso estaba clarísimo en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús reprocha a los discípulos. Ustedes todavía no entienden. Ustedes tampoco. ¿Cómo es posible? De hecho, en los próximos pasajes vamos a ver con más frecuencia que Marcos hace esto. Deja claro que los discípulos tampoco están entendiendo. Como nos pasa a nosotros. Jesús está contrastando, al igual que estos textos. Los fariseos cogieron todo esto y lo llevaron a un montón de reglas, y Jesús está contrastando lo de afuera con lo de adentro. Eso es lo que Jesús está haciendo en este pasaje. No, lo de afuera no va a contaminar. Todas estas leyes, todas estas cosas, todas estas ceremonias, que los alimentos, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no es. Que tú hagas o no hagas, eso no es lo que te va a contaminar o no. Es tu corazón, es lo que sale de adentro. Los discípulos no lo entendieron. También ustedes, falta de entendimiento, versículo 18. No comprenden que lo de afuera no puede contaminar porque no entra en su corazón, sino que llega al estómago y se bota, se elimina. Jesús así declaró limpios todos los alimentos, dice Marcos. Eso es una nota, ¿verdad? Entre paréntesis, básicamente. Marcos, como autor, está poniendo un comentario. Jesús declaró limpios así todos los alimentos. Pasan por el estómago, no por el corazón, y se elimina. Se elimina, de hecho, la traducción literal es se bota en la letrina. O sea que evidentemente está hablando de alimentos. Y Jesús así declara limpio todos los alimentos.
Los fariseos hablaron de las manos, pero Jesús recoge todo. Dice, no, espérate, es que no es nada más esto de que lavarse la mano, no. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan la mano? Pero es que ustedes no entienden, es que no es lavarse la mano, es todo esto, no es la mano nada más. Es todo esto, todos estos rituales, todas estas cosas que son de afuera. Es todo esto, no es la mano nada más. Pastor, pero entonces Jesús estaba rompiendo la ley, porque es verdad que lavarse la mano, usted dijo el domingo pasado. Yo sé que todos ustedes están pensando esto, porque ustedes ponen atención perfecta. Y yo dije el domingo pasado que eso de lavarse la mano no estaba en la ley, sino que eso era como, ¿verdad?, una expansión de los fariseos. Lo que estaba en la ley era lavarse la mano los sacerdotes antes de ofrecer el sacrificio. Y los fariseos, que trajeron básicamente la costumbre del templo a la casa, eso fue lo que hicieron. Entonces no, ahora todo el mundo tiene que lavarse la mano. Eso no estaba en la ley. Sí, pero pastor, esto de comer los alimentos, eso sí estaba en la ley. Entonces Jesús estaba diciendo, bueno, vamos a romper la ley. No, eso no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que todos estos rituales y ceremonias debían decirle a la gente, ustedes tienen que entender que mi estándar es muy alto. Algo tiene que pasar para que esta relación entre nosotros se pueda dar. Ustedes no se pueden relacionar conmigo si no pasa absolutamente nada. Ustedes tienen que ser diferentes a los demás pueblos paganos para relacionarse conmigo. Todas estas leyes eran para que se entendiera eso. Para que se entendiera eso. Es un Dios santo, santo, santo. De hecho, un Dios santo, 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 con una humanidad caída, ese Dios santo decide, entre todos esos pueblos paganos, elegir uno. ¿Por qué? Porque sí. No era que era especial, era el más pequeño de todos. Y Dios se lo recuerda muchas veces. Pero decide elegir uno. Pecaminoso igual que todos. Algo increíblemente grande tenía que pasar para que esa relación se pudiera dar. Algo extraordinario, algo de implicaciones cósmicas. En últimas, que Dios mismo iba a tener que sacrificarse para que esa relación se pueda dar. Todo eso era para que apuntara a esa realidad. Hay un problema muy grande que resolver. No vamos a ignorar ese problema. Ustedes tienen que entenderlo para que cuando Dios, provea esa solución, ustedes lo entiendan y lo tengan claro. Y cuando yo provea esa solución, ustedes digan, obviamente. Ese era uno de los propósitos de la ley. Propósito externo. Entonces la ley, que Jesús no abolió, ¿verdad?, está ahí. Tenemos un corazón pecaminoso que no la cumple. Bueno, pues entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Todo lo de afuera importa? ¿O no importa nada? ¿O solamente lo de eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la ley? Okay, vamos a ver dos soluciones. Y luego la correcta. Porque la primera solución la plantearon los fariseos. Bueno, vamos a desarrollar nuestra propia ley, ¿verdad?, para no tener que cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios, con nuestro corazón así como está, nosotros no podemos cumplirla. Y nosotros no estamos por cambiar nuestro corazón. Entonces vamos a buscar otra ley y así no dependemos de Dios para resolver ese problema. Ignoramos la de Dios. Pero como estas leyes se supone que son para cumplir la de Dios, ¿verdad?, y dan esta apariencia de piedad, entonces yo me puedo tranquilizar yo mismo, engañarme a mí y a otros, diciendo, no, yo estoy bien, yo no estoy fallando. Al final, el hombre quiere depender de sí mismo y no de Dios. Porque si va a cumplir la ley de Dios, sabe que no puede. Cuando Jesús le dice hipócritas a los fariseos, no era porque los fariseos ponían cargas a otros que ellos no cumplían. Ellos la cumplían. Lo que pasa es que ellos le hacían pensar a otros que esas leyes que ellos cumplían agradaban a Dios. Y eso no es verdad. Ahí está la hipocresía.
La hipocresía no está en yo te pongo a ti una cosa que yo no cumplo. No. La hipocresía de los fariseos estaba en que ellos cumplían eso. Diezmaban hasta de la hierba que sale en su jardín de su casa. Hasta de eso daban el 10%. Pero ellos le hacían creer a la gente que eso era ley de Dios, que eso era agradable a Dios. Y al final, siguiendo esas cosas, Jesús dice, ustedes están violando la ley de Dios, ignorando la ley de Dios, dejándola de lado. Ustedes son unos hipócritas. Pero esa era la solución de los fariseos. Vamos a poner una ley nosotros, que nosotros entonces podamos cumplir, ¿verdad? El legalismo. Yo prefiero poner mi propia regla que cumplir la de Dios. Y eso no es más que una máscara, una pantalla, un disfraz para violar, ignorar, para dejar la ley de Dios de lado. Eso es lo que es. Porque mis propias reglas, las reglas de hombre, no me obligan a enfrentar mi pecaminosidad. Porque son cosas externas. Y esa fue la solución que los fariseos propusieron. Pero yo creo que también hay otra propuesta, que está la de los liberales, digamos, ¿verdad? Se conoce como los antinomianistas, que no, anti de no, nomio de ley, no, ya no hay ley, no hay que cumplir ninguna ley, ya no hay que obedecer ninguna ley. Bueno, pero eso suena como muy rebelde. Sí, pero no lo dicen así, porque eso se disfraza bajo el eslogan de el amor es lo que importa. All you need is love. ¿Verdad? Dios es amor. Bueno, pues ya, amor y ya. Pero de nuevo, nuestro corazón pecaminoso tampoco sabe cómo amar. Entonces nosotros necesitamos una ley que nos diga qué es lo que esto es, cómo se supone que esto tiene que verse. Pero nosotros decimos, no me venga con ley. El amor es todo lo que importa. Eso es lo único que importa. Y de nuevo, eso es una máscara para violar, ignorar y dejar a un lado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eliminar las reglas, eliminar la ley, no me obliga a verme contra el espejo y tener que lidiar con mi pecaminosidad. Todo es amor. ¿Quién define eso? No importa, todo es amor. Pero mi definición de amor es diferente a la tuya, sí, pero ámame y cállate. Entonces esas son dos soluciones, ¿verdad? Los legalistas y los antinomianistas, los fariseos, los liberales. Mucha ley, cero ley. En los dos casos se viola la ley de Dios. Porque en los dos casos yo no tengo que bregar con mi corazón, yo no tengo que bregar con mi pecado. Y en los dos casos se viste de piedad. El verdadero propósito de la ley es traernos, lo único que hace la ley es traernos a la única solución posible, que es Cristo. Nosotros no vivimos por la ley, como los legalistas, los fariseos, ni vivimos sin la ley. La ley es la revelación del carácter de Dios, un carácter que es bueno y que es santo. Veíamos el Salmo 1, el domingo pasado, hoy vamos a ver el Salmo 19, que dice, no lo vamos a leer, pero que dice que la ley restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Todo eso hace la ley. Alumbra los ojos, es decir, nos permite ver las cosas como son realmente. Si está oscuro, yo no veo las cosas como son. Si hay luz, yo veo las cosas como son. Pero llegamos a un punto en que Jesús dice que es de nuestro corazón que salen los malos pensamientos, las maquinaciones malvadas. Los malos pensamientos de donde al final que luego se convierten o que luego se manifiestan en fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. De un corazón pecaminoso eso es lo que sale. Pero de un corazón que cumple la ley de Dios, eso no se supone que es lo que salga. Pero es evidente que nosotros no podemos resolver eso. Porque si nosotros vemos esa lista, eso no es una lista extraordinaria. Lamentablemente.
Eso no es una lista de que, wow, pero eso nada más se veía en la iglesia de Corinto, pastor. No. No. Fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. No vamos a detenernos en cada una de esas. Pero si somos honestos, este es el día a día, Si somos honestos, este es el día a día de la raza humana. Nosotros no podemos resolver este problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos el estándar o eliminamos el estándar por completo? Bajamos el estándar diciendo que lo estamos subiendo. O eliminamos el estándar por completo. Porque el problema es el corazón. Y nosotros no podemos limpiar el corazón. ¿Usted ha comido, iba a decir, sao? ¿Ha comido sao? Eso se come con la mano, ¿verdad? Sí, porque imagínate, eso está como en un caldo. Para los que no entienden, ¿verdad? El sao es como una sopa, ¿verdad? Vamos a decirle así, que tiene carne adentro, que sé yo qué. Entonces esa carne se hace en esa sopa, ¿no? Entonces la carne queda como suavecita, así como, ¿verdad? No hay cubierto que agarre eso. Tú tienes que cogerlo con la mano. Pero si ya, o sea, entonces tú coges, la verdad que es una escena, pero tú tienes la cosa aquí allá. Entonces eso te gotea en la mano, te ensucia la mano, la boca. Entonces con esa mano sucia, tú te vas a limpiar la boca. No. Entonces tú necesitas algo fuera, tú necesitas agua, tú necesitas jabón para limpiarte la mano, si te quieres, ¿verdad? Para limpiarte la boca. Entonces nosotros no podemos limpiar a nosotros mismos, no se puede. El peligro es que cuando nosotros nos centramos en lo de afuera, si nosotros, y eso lo decíamos el domingo pasado, si nosotros solamente vemos lo de afuera, entonces nosotros decimos que cumplir esta cosa de hombre es cumplir la ley de Dios, ya sea como legalista o como olvídate de la ley nada más amor, ya cualquiera de las dos formas. Cuando nosotros nos centramos en lo de afuera, nosotros nos olvidamos que lo importante es el corazón, el default, lo normal, el estándar del ser humano es ser malo. Es ser pecaminoso. No es verdad lo que hoy la cultura, psicología y demás, el humanismo nos quiere decir, que nosotros somos buenos, pero el sistema nos daña, la cultura nos daña, la sociedad, la familia. No, nacemos dañados. Entonces ninguna solución puede venir de nosotros mismos. Tenemos que primero sanar nuestro corazón. Alguien que no somos nosotros tiene que sanar nuestro corazón. Enter Christ. Entra Cristo. Que es la única solución posible. Es el único que puede realmente limpiarnos, restaurar nuestro corazón, regenerarnos completamente, descontaminarnos, purificarnos, limpiarnos, dígalo como usted quiera. Es el único que puede hacer eso. Su sangre en la cruz es lo único que puede limpiarnos. Esa expresión, su sangre en la cruz es lo único que puede limpiarnos, es una imagen externa de algo que pasa interno. Porque así es que nosotros entendemos, nosotros no vemos lo de adentro. Entonces Dios usa estas imágenes, Dios usa estas cosas. Su sangre nos limpia. Ninguno de nosotros fue bañado literalmente con la sangre de Jesús. Ninguno, 2000 años de diferencia. Pero decimos eso, ¿por qué? Porque esa expresión es una representación de algo que pasó internamente, su sangre, el hecho de que Él haya muerto en la cruz. Su sangre es el hecho de que Él haya muerto en la cruz. Nos limpia. Su sangre nos limpia. El hecho de que Él haya muerto en la cruz hace que Dios nos declare limpios. Eso es lo que quiere decir su sangre nos limpia. El hecho de que Él murió hace que Dios nos declare limpios. Y que Dios entonces nos regenere.
Dios entonces nos declara limpio al aceptar el sacrificio de Jesús, al nosotros poner nuestra fe en Jesús, al nosotros confiar, así como hizo Abraham. Así, antes de hacer cualquier obra, así como hizo Abraham, así hacemos nosotros. Entonces, cuando nos declara limpio, Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos da otra naturaleza. Una naturaleza nueva, pero que todavía está atada a una naturaleza caída, o la carne. La carne no es solo el cuerpo. La carne es todo lo que es humano, todo lo que es natural nuestro. No solo el cuerpo. Voluntad, deseos. Todo eso está manchado por el pecado. Pero igual tenemos una naturaleza nueva, ¿verdad? Entonces, si tenemos una naturaleza nueva, pero igual todavía estamos con la carne, how do we know? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros? Ya, está bien. Pastor, usted me convenció. La sangre, el hecho de que Jesús haya muerto, nos limpia. Dios nos declara justos. Y cuando Dios nos declara justos, nos regenera, nos da una nueva vida. Nos hace nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo lo sé? Porque de un corazón regenerado tienen que salir cosas diferentes. De un corazón regenerado no puede seguir saliendo solamente lo mismo que salía antes. No puede ser. Simple. Eso no es tan complicado. Yo comentaba con un grupo de hombres de aquí de la iglesia esta semana que la Biblia es sumamente práctica, increíblemente práctica y a prueba de engaños. No la podemos engañar. Santiago 2. ¿Tú tienes fe? Enséñamela. Ah, sí. ¿Tú tienes fe? ¿De verdad? Bueno, show it. Demuéstralo. ¿Cómo lo vemos? Con las obras. Porque de un corazón regenerado ya no salen esa otra cosa solamente, tienen que salir otra cosa. Y mientras más tú creces, se supone que más cosas nuevas y buenas van a salir y menos de las anteriores van a salir. Eso es obvio. Entonces, ¿tú tienes fe? Pues enséñamela. No, yo tengo mucha fe, pues enséñame mucho. Pero enséñamelo. No es que lo externo no importa. Importa. Es que lo externo es un reflejo de lo de adentro. Y cuando estaba en leyes y rituales y ceremonias y demás, Dios estaba diciendo, todo esto es lo que tiene que pasar adentro. Y ahora, luego del sacrificio de Cristo, Dios lo que vuelve y repite es, todo lo de afuera de ustedes debería reflejar lo que hay adentro. Eso es. No, yo amo a Dios. Amén. Ok. Pablo dice en Gálatas 5, toda la ley en una palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, pero Jesús había dicho que se resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es verdad. El primero, que es el más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el más importante. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú sabes que tú realmente cumples el primero? No me levanten la mano porque nada más me quedan 2 minutos ahí. Pero ¿cómo tú sabes que realmente tú cumples el primero? Está bien, tú amas a Dios. Tendré que creerte. Pero tú mismo, how do you know? ¿Cómo tú lo sabes? Entonces Pablo dice, mira, eso es verdad, pero realmente la podemos resumir en uno solo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no haces el segundo, tú tampoco estás cumpliendo el primero. Entonces, tú sabes, vamos a ahorrarnos esa conversación y vámonos al segundo de una vez. Porque de verdad, ¿cómo tú sabes que tú amas a Dios? Con las tradiciones, con diezmar la hierba del jardín, con lavarse la mano, con el corbán.
El Corbán no, pues, si ya Jesucristo dijo que no. Amando al prójimo. Eso no se puede falsear. Eso no se puede falsear. Tú puedes aparentar 1 o 2 veces, ¿verdad? Como decimos en Dominicana, se puede hacer un bulto. Un bulto es como un engaño, ¿verdad? Temporal, como una mentira temporal. Tú lo puedes hacer, pero una vida de amor al prójimo, eso no se puede falsificar, eso no se puede falsear, no es verdad, no se puede. Nuestro corazón pecaminoso no nos va a dejar, no podemos hacerlo. Somos incapaces de falsear eso. Juan dice en su primera carta 4, 20 y 21, si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. No lo estoy diciendo yo, está diciendo Juan. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ustedes sienten el peso de lo obvio de lo que Juan está diciendo. De lo foolproof, como se dice en inglés, ¿verdad? De a prueba de tonto. No podemos engañar esto, no podemos irnos por detrás, no podemos tomar un shortcut, no. Tú dices que tú amas a Dios, pero tú no lo has visto. ¿Cómo tú lo sabes? Demuéstramelo. Demuéstratelo a ti mismo. ¿Cómo tú lo sabes? Y Juan dice, no pierdan tiempo ahí. Si tú dices que tú amas a Dios, pero tú no amas a tu hermano, tú eres un mentiroso. Porque tú a tu hermano lo estás viendo. Si tú amas a Dios, tú vas a amar a tu hermano. Entonces, para tú saber si tú amas a Dios, tú vas y amas a tu hermano. Tú ves y amas a tu hermano. Eso es. Eso es. Juan sigue diciendo en el versículo 21, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La Biblia no nos deja grietas por donde podamos escaparnos y escabullirnos y meternos, no. Los mandatos de Dios apuntan a amar a Dios y amar al prójimo, y se demuestran externamente, visiblemente en el amor al prójimo. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Pero no es verdad que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Yo voy a repetir eso. No podemos realmente amar al prójimo si no amamos a Dios. Pero no es verdad que amamos a Dios si no amamos al prójimo. El que dice que ama a Dios pero no ama al hermano, entonces va a crear tradiciones, justificaciones, no sé qué, que el amor, que no sé cuánto. Esa es la realidad. ¿Y quién es el prójimo entonces? No, pastor, sabemos, el prójimo es el samaritano. Allá lejos. Eso no tiene que ver con nosotros. El prójimo no es nadie que esté sentado cerca. No, el prójimo no es mi esposa. Es el samaritano, el prójimo. El prójimo no es mi esposo. Ese no es el prójimo, pastor. No son mis hijos, no son mis padres, no son mis hermanos. No son mis suegros, mis cuñados. No son los tíos. No son los compañeros de trabajo. Esos no son el prójimo, pastor, olvídese de eso. No son los amigos de la clase. No son los hermanos en la iglesia. Y de verdad nos vamos a atrever a decir que no son el prójimo los hermanos de la iglesia. De verdad. De verdad. Los matrimonios, los esposos, las esposas. De verdad. Si nosotros no lo amamos a ellos, como la Biblia nos manda, nosotros no podemos decir que amamos a Dios. No es verdad. ¿Y cómo tenemos que amarlo a ellos? Eso ya tengo hasta tiempo negativo. Vaya y léase 1 Corintios 13. Vaya y léase Efesios 5.
Porque si nosotros decimos que amamos a Dios y no estamos amando a nuestros prójimos, a la gente que está alrededor de nosotros, a la gente que Dios nos puso alrededor, nosotros estamos siendo mentirosos, estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas por más leyes que estemos cumpliendo. Las leyes que estamos cumpliendo, si no estamos amando a nuestros prójimos, son leyes de hombres, son leyes que ustedes inventaron. Yo espero que no sean leyes que yo les he dicho que cumplan. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes, Jesús hablando en el Sermón del Monte, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto nos debe recordar dos cosas. Primero, que solo mediante la fe nosotros podemos alcanzar la justicia de Cristo. Pero segundo, que si eso realmente pasó, si yo realmente puse mi fe en Cristo, eso debe verse en nuestro comportamiento en una justicia mayor que la de los fariseos. Jesús no está diciendo, ustedes tienen que ganarse el cielo teniendo una justicia mayor. No, Jesús está diciendo, el cielo me lo gané yo por ustedes, ¿verdad? Yo se lo voy a regalar, pero si yo se lo regalé, su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Si eso pasó, esto tiene que pasar. Y si esto no pasa, es porque esto no pasó. ¿Por qué? Porque esto es interno. Y nosotros no lo vemos. Y la Biblia no nos da el espacio para asumir. La Biblia nos dice, si esto pasó, esto se va a ver. Y si esto no se ve, es porque esto no pasó. Punto. Ya. Nosotros somos salvados por fe, por una fe sola, ¿verdad? Pero no por una fe que permanece sola. En inglés se dice, we're saved by faith alone, but not by faith that remains alone. Una fe sola, pero no por una fe que permanece sola. Nuestra vida tiene que ser una vida de buenas obras, no de tradiciones, no de leyes, no de cosas externas, no de precepto de hombre, no. Tenemos que comprometernos nosotros con la ley de Dios, con una vida de integridad, de santidad, de sacrificio por otros, de perdón, de perdonar, de olvidar ofensas, de reconocer nosotros nuestras faltas y de pedir perdón nosotros. Eso es. Todo lo demás tiene nada que ver con el corazón y el corazón es el problema. Es más fácil no tener que enfrentar el pecado en mi corazón. Con aquella persona que están alrededor de mí es mucho más fácil. Es más fácil no humillarme. Es más fácil no enfrentar y tener que lidiar con el pecado de otro. Eso es más fácil. Pero es mejor hacerlo. Es obligatorio hacerlo. Es mejor hacerlo, pero es obligatorio hacerlo. Porque Cristo lo hizo por nosotros. Porque sabíamos que no lo vamos a hacer perfecto, pero tenemos que hacerlo. Pero Cristo lo hizo perfecto con nosotros. Y entonces su amor por mí, aunque yo no lo voy a hacer perfecto, ¿verdad? Y Él me lo da como si yo lo hubiese hecho. Ese amor que Él manifestó me obliga, me empuja a hacerlo. Y oigan que estoy diciendo hacerlo, no estoy diciendo de que no, a intentarlo. No. Sabemos que vamos a fallar, pero lo tenemos que hacer. Nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Nosotros tenemos un poder que nos habilita para hacerlo. Entonces la Biblia no nos deja el espacio para escaparnos. Lo de afuera es un reflejo de lo de adentro.
Y si Dios trabajó adentro, eso tiene que verse afuera. Vamos a comprometernos con una vida de buenas obras, no de cosas externas, sino de buenas obras que evidencien una transformación de mi corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por el poder de tu Espíritu, que es en quien confiamos en esta mañana, para que haya hecho tu labor. Padre, sé que hay personas que han sentido la convicción. Yo te pido, Señor, que tú continúes ese trabajo. Que tu Espíritu, Señor, selle, marque esas palabras, tu palabra, en esos corazones. Que esa convicción se mantenga, que no se apague. Que esa intranquilidad siga hasta que cada uno de nosotros, Señor, nos hayamos comprometido. No nos sueltes, a pesar de que nosotros queramos soltarnos. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que importa es lo que tú ves, que es el corazón. Pero no permitas que nos engañemos, desconectando eso de afuera con lo de adentro. No permita, Señor, que nos engañemos y que nos metamos en un legalismo, en algo externo, o que eliminemos la ley, Señor, sino que vayamos en tu ley, en tu palabra, Señor, en la Escritura, que ella nos transforme y que esa transformación, Señor, nosotros podamos mostrarlas con buenas obras, con vidas transformadas por tu verdad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.